Para Pascal, el amor no se limitaba a la pasión romántica. Aunque poco sabemos de su vida sentimental, lo cierto es que su verdadera fuerza estaba en una ternura profunda hacia amigos y seres queridos. Sus hermanas lo describieron como alguien que sabía amar mejor que nadie. Pascal concebía el amor a Dios como el centro y culmen de todos los afectos, sin que esto implicara desprecio por los demás amores humanos. Al contrario, ese amor divino potenciaba su capacidad de amar a las personas. Decía amar a todos los hombres como hermanos, amar la pobreza porque Cristo la amó, y apreciar los bienes materiales solo en cuanto le permitían ayudar a los necesitados. Su fe no anulaba su humanidad, la elevaba. En su visión, el amor verdadero no es exclusión, sino expansión. Dios no competía con el amor humano, lo hacía más puro, más libre y más amplio. Así, su vida demuestra que la entrega espiritual puede convivir con la ternura más humana y que el corazón que se entrega al Creador no deja de latir por quienes nos rodean. Para Pascal, la pasión amorosa impresiona más por sus efectos que por sus causas. Es capaz de mover ejércitos, alterar la historia, encender guerras, y todo por un yo no sé qué, tan frágil que escapa a cualquier definición. Es la célebre imagen de la nariz de Cleopatra, un detalle mínimo que, de haber sido distinto, habría cambiado el destino del mundo. Pero el amor pasional no es más que una ramificación de un sentimiento más vasto, los múltiples amores que guían la vida humana. Amamos a los hijos, a los padres, a los amigos. Amamos lo útil, lo placentero, la caza más que la presa. Amamos el poder, las riquezas, la gloria, el mundo, y por encima de todo, nos amamos a nosotros mismos. Para Pascal, vivir siempre es amar. No hay alternativa. Incluso el odio nace del amor, pues odiamos para proteger lo que amamos, ya sea a nosotros mismos o a Dios. Como decía San Agustín, dos amores fundan dos ciudades, el amor de sí hasta despreciar a Dios, que construye la ciudad terrenal, y el amor de Dios hasta despreciarse a sí mismo, que edifica la celestial. Todo se decide en la orientación de ese amor. Cuando se vuelca hacia el mundo y hacia uno mismo, condena. Cuando se dirige a Dios y al prójimo, salva. El amor es ley única, tanto para la pérdida como para la salvación. Cristo lo proclamó como el gran mandamiento, y para Pascal, esa es la marca más alta del cristianismo. Quien no ama permanece en la muerte. Sin embargo, Pascal nunca define el amor de manera estricta. Tal vez sea una palabra primitiva, imposible de encerrar en fórmulas, pero que la naturaleza ha impreso en nosotros con una claridad más honda que cualquier definición. Lo indudable es que amamos, aunque varíe el objeto y la forma de ese amor. Para Pascal, la historia del alma humana se resume en dos amores que se disputan su centro. El primero se llama codicia o concupiscencia, el segundo, caridad. La diferencia está en el objeto. La codicia busca gozar del mundo y se sirve de Dios. La caridad, sin prohibir el uso del mundo, goza de Dios y se sirve de las cosas solo en referencia a Él. San Agustín lo formuló con precisión. La caridad conduce a gozar de Dios por Él mismo, y de uno mismo y del prójimo por Dios. La codicia, en cambio, busca gozar de sí, del prójimo y de cualquier bien terrenal sin referencia a Dios. Codicia aquí no es solo amor por las riquezas, sino por todo lo que poseemos y que a su vez nos posee. Pascal usa más la palabra concupiscencia, pero su sentido es el mismo: amor desordenado que se opone a la caridad y que ha llegado a ser nuestra segunda naturaleza. Para Pascal,
La concupiscencia nace inseparablemente de la caída, y la caída, a su vez, nos hunde en ella. No es un simple círculo lógico, sino el vicio como círculo. En Adán, la concupiscencia procede del pecado. En nosotros, conduce al pecado y nos encierra en él. Es el mismo movimiento por el cual el hombre se aleja de Dios y concentra en sí todo el amor que antes se dirigía al Creador. Aquí se da el paso del amor legítimo a sí mismo. Es lo que llamamos amor propio o concupiscencia. Pascal explica que la fuente de todos los vicios está en el amor a uno mismo. Dios creó al hombre con dos amores, uno hacia Él, infinito y sin otro fin que Dios mismo, otro hacia sí mismo, finito y ordenado a Dios. En el estado de inocencia, Adán se amaba sin pecado, porque ese amor estaba sometido al amor divino. Pero, con el pecado, el hombre perdió el amor a Dios y quedó solo con el amor a sí mismo. Y éste, en un alma hecha para amar infinitamente, se expandió para llenar el vacío dejado por el amor divino. Desde entonces, el hombre se ama a sí mismo y a todas las cosas para sí, de forma ilimitada. Así nació un amor que, siendo natural y justo en Adán inocente, se volvió desordenado y criminal después de su caída. El yo ya no sabe amar, sino a sí mismo o para sí mismo. Por eso es injusto por naturaleza, o más exactamente, por su segunda naturaleza. Obligados por deber a amar a Dios y arrastrados por nuestras concupiscencias a apartarnos de Él, vivimos llenos de injusticia. Esa injusticia que nos separa de Dios nos enfrenta también a los demás. El yo es injusto porque se hace centro de todo, y es incómodo porque busca someter a los otros. Cada uno quiere ser tirano de todos los demás. De ahí nace un engaño mutuo y universal, la aversión por la verdad, inseparable del amor propio. Odiamos la verdad que nos reprende o revela nuestras debilidades. Nos mentimos a nosotros mismos y a los demás, procurando ocultar nuestros defectos. Mentimos por amor, porque nos amamos a nosotros mismos y porque queremos ser amados más que decir la verdad. Esto es especialmente visible en los poderosos, pero también en la vida común y hasta en las amistades más estrechas. Decir la verdad ayuda a quien la recibe, pero perjudica a quien la dice, porque provoca rechazo. Los que rodean a los príncipes aman más sus propios intereses que el bien del príncipe. Así, no se esfuerzan en procurarle beneficio si eso les cuesta algo. Lo mismo ocurre en pequeñas fortunas y relaciones cotidianas. Siempre hay interés en ser querido, aunque sea a costa de la verdad. La vida humana es una ilusión perpetua, sostenida por el engaño recíproco. Nadie habla igual de nosotros en nuestra presencia que en nuestra ausencia. Muchas amistades se romperían si supiéramos lo que se dice de nosotros cuando no estamos. Esta universalidad de la mentira confirma la universalidad del amor, pero es un amor desviado hacia el yo. La excepción y el camino aparecen cuando el amor se libera de sí mismo para dirigirse al otro o a Dios, la caridad. Pascal parte de una pregunta esencial: ¿cómo entender el amor a uno mismo? El Evangelio manda amar al prójimo como a uno mismo, lo que supone que este amor es legítimo. Pascal no lo niega,
Hay un amor debido a uno mismo, ligado a la caridad, sin el cual caemos inevitablemente en el amor propio. Este amor a sí mismo, en cualquiera de sus formas, es constante en la humanidad. Antes de la caída, Adán se amaba sin pecado y no podía dejar de hacerlo. Después del pecado original, su amor se volvió absoluto, centrado solo en sí y en todas las cosas para sí, de manera infinita. Amarse a uno mismo es universal, tanto para creyentes como para no creyentes. Para el cristiano, vale incluso doblemente. Es un hecho natural, pues toda cosa se ama más que a todo, y es también una exigencia de la fe, pues se ama a sí mismo por ser miembro de Jesucristo. Pero no se trata del mismo amor. El primero es amor propio. No consiste en amarse, sino en no amar más que a sí mismo. No es más amor, sino menos. Se cierra sobre sí, ignorando todo lo demás. Así el egoísta, el hombre de corazón y el cristiano comparten el hecho de amarse a sí mismos, pero difieren en su apertura. El hombre de corazón, el que quisiéramos como amigo, ama también algo más que a sí mismo. El cristiano ama más a Dios que a sí mismo. No se trata de negarse el amor propio, algo imposible, sino de amarse de otro modo, de forma más justa, más generosa, como nos ama Dios y como debemos amar al prójimo. El yo es odioso, dice Pascal, porque solo sabe amarse a sí mismo, porque se coloca en el centro de todo. No se trata de odiar al individuo entero. Si así fuera, ¿cómo podrían amarlo los demás? Sino de rechazar su egoísmo, su egocentrismo, su amor propio que excluye a todo lo demás. La capacidad de amar es amable, la incapacidad de hacerlo, lo opuesto. Pascal a veces identifica yo y amor propio, porque este último ocupa un espacio desmesurado dentro de cada uno, hasta casi definirnos. El yo, en ese sentido, no es más que un sí mismo encerrado en su propio vacío. Por eso no hay contradicción entre Pascal y el Evangelio. Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, pero con la condición de amarnos bien, es decir, sin preferirnos por encima de todo, ni encerrarnos en nosotros mismos. Si nos amamos mal, egoístamente, el mandamiento perdería sentido. Sería imposible amar al prójimo de esa manera. La caridad no es egoísmo ampliado, es su contrario, su antídoto. El yo, en cambio, es lo opuesto a la caridad, porque solo sabe preferirse a sí mismo. La contradicción no está en los textos, sino en el corazón humano. Somos seres dobles, con grandeza y miseria. En nosotros hay algo digno de amor, la naturaleza que Dios hizo capaz del bien, y algo que merece rechazo, la concupiscencia y el egoísmo que nos apartan de Él. La tarea pascaliana es asumir ambos polos, amar en nosotros lo que viene de Dios y odiar lo que nos separa de Él. Es amar a Dios y a todo lo que viene de Él, y nada más. ¿Por qué, si existe un Dios, deberíamos amar únicamente a Él y no a las criaturas? Voltaire se rebelaba ante esta idea citando a Pascal, quien afirmaba que todo apego a lo pasajero nos aparta de lo eterno. Si conocemos a Dios, el apego nos impide servirle. Si lo ignoramos, nos impide buscarle. Estamos llenos de concupiscencia, decía Pascal, y por tanto llenos de mal. Así, debemos rechazar todo vínculo que no conduzca a Él. Pero Pascal no pedía odiar a la patria, a la esposa, a los hijos o al padre. No proponía la frialdad ni la indiferencia, sino algo más sutil: amar sin apego. Amar reconociendo que el otro no es nuestro fin, que no puede serlo porque es mortal.
Él mismo no cultivaba apegos ni deseaba que los tuvieran hacia él. Es injusto que alguien se adhiera a mí, decía, aunque lo haga con gusto, porque no tengo con qué colmarlo. Yo también moriré, y con mi muerte se desvanecerá el objeto de su afecto. En Pascal, el amor verdadero no es posesión ni dependencia, es una caricia que no se aferra, un vínculo consciente de su fragilidad, una entrega que no pretende encadenar lo que, por naturaleza, está destinado a perderse. Apegarse a algo es convertirlo en un fin propio, en el sentido psicológico y posesivo. Buscar en ese objeto la satisfacción de uno mismo. Es egoísmo, amar para el propio provecho. Frente a esto está el amor de benevolencia, de amistad o de caridad. Amar al otro por su propio bien. Pascal no veía una diferencia profunda entre ternura y caridad, ni entre caridad y amistad. La amistad quizá implica una unión más estrecha, una dedicación más particular, pero esas son diferencias de grado, no de naturaleza. Ternura, amistad y caridad, cuando son verdaderas, comparten un mismo impulso: buscar el bien del otro sin esperar recompensa, sin querer poseer ni retener. Ese es el amor libre, porque se ha liberado del yo. Un amor que no encadena, que no se alimenta de la necesidad de tener, sino de la voluntad de dar. ¿No deberíamos, entonces, vivir sin apegarnos a nada? Pascal no lo cree posible. El amor puro, sin ego ni apego, como lo soñaron algunos místicos, le parece inalcanzable después de la caída. Pretender alcanzarlo sería, para él, orgullo. Tras su conversión, se volvió indiferente a todas las cosas, pero solo a las cosas de este mundo. A Dios, en cambio, no podía serle indiferente, ni a su salvación, ni a su felicidad. ¿Cómo renunciar a mi bien? ¿A la esperanza? La felicidad, dice Pascal, no está fuera ni dentro de nosotros, está en Dios, y por eso el único bien de esta vida es la esperanza de otra. Apegarse a Dios no solo es posible, sino necesario. Buscar en Él mi felicidad y mi todo es lo propio de la caridad. No puede tener otro fin que Dios. Amar a Dios es, en última instancia, amarse a sí mismo en la verdad, porque solo vivimos en Él y por Él. Así, la caridad se convierte en la forma más pura de la concupiscencia, cuando ésta encuentra su único y verdadero bien, el único que puede colmarla, salvarla y, en otro mundo, abolirla para siempre. En este mundo no escapamos al panedonismo. El hombre es esclavo de su deleite y siempre hace lo que más le agrada. Toda voluntad obedece al principio del placer, incluso la gracia. Todos buscan su bien, unos en el poder, otros en el saber, otros en el placer. Solo unos pocos lo buscan en el bien universal, que no es otro que Dios. Divertirse o convertirse son movimientos opuestos, pero nacen de la misma raíz: buscar lo que amamos, lo que creemos que nos sirve, amar al ser infinito del que procede, hasta el punto de amarse solo en Él y por Él. Así, el yo deja de monopolizar el amor. Puede amar a los demás sin esperar recompensa, como se ama a sí mismo sin codicia, de forma desinteresada y universal. Ama al prójimo, pero incluso a los enemigos y a los enemigos de Dios. Y no amarse a sí mismo sería, paradójicamente, faltar a la caridad y a la justicia. Cuando Pascal dice el yo es odioso, no habla de uno mismo, sino de esa parte que no sabe amar o que solo sabe amarse mal: el egoísmo, el narcisismo.
Ese odio al ego puede y debe convivir con el legítimo amor propio, sin el cual sería imposible amar al prójimo, pues hay que amarlo como a uno mismo, y el prójimo también es uno mismo. Odiarse, en este sentido, no es una meta, sino un punto de partida, el arranque hacia un amor liberado de la prisión del yo, devuelto a Dios. La elección no es entre amarse o no, sino entre amarse solo a sí mismo o amarse en Dios, que salva. No es el deseo de salvarse, incluso en el cristianismo, otra forma de codicia, y quizás una manera de perderse. Amamos el bien, pero el corazón llama bien a lo que ama. No hay salida, es el círculo del amor, del placer y de la voluntad. El placer nos arrastra, cada uno hace solo lo que quiere lo que ama y ama lo que le deleita. La concupiscencia nos ata al mundo, la gracia nos separa de él. Pascal lo resume: no dejamos un placer sino por otro mayor. Nadie abrazaría la cruz de Cristo si no hallara en ella más gozo que en los placeres mundanos. La gracia no nos priva de placer, nos ofrece otro, más intenso. No impone, seduce, no obliga, enciende un movimiento libre y amoroso, hasta que separarse de él sería doloroso. Amar a Dios y ser amado por él, y nadie puede, ni querría, resistirse a ese amor. La psicología del amor es la misma, sea hacia una criatura o hacia Dios. Buscamos lo que más nos deleita. Por eso la fe es, también, una codicia buena, distinta solo por su objeto, no por su principio. Entonces, si amo a Dios por el placer que me da, ¿lo amo a Él o me amo a mí mismo? Tal vez, dice Pascal, la salida no sea renunciar al amor propio, sino vaciarlo de objeto, amar a Dios a través de mí, hasta que el yo, reducido a su vacío, ya no deje nada, salvo a Dios. ¿Qué es el yo? Para Pascal, el amor revela su misterio y su vacío. Como objeto de amor, el yo no puede ser amado, porque no es un objeto en sí. Imagina a un hombre que se asoma a la ventana para mirar a la calle. Si paso por allí, ¿puedo decir que lo hizo para verme? No. Del mismo modo, quien ama por la belleza, ¿ama realmente a la persona? No, porque la viruela puede destruir esa belleza sin destruir al ser. Si me ama por mi juicio o mi memoria, ¿me ama a mí? Tampoco, pues podría perder esas facultades y seguir siendo yo. ¿Dónde está entonces el yo, si no está en el cuerpo ni en el alma? Y si amamos el cuerpo o el alma, lo hacemos por cualidades que no son el yo, porque son perecederas. Amar la sustancia de un alma, de forma abstracta, sería imposible. En verdad, no amamos a nadie, sino a sus cualidades. Por eso, dice Pascal, no hay que burlarse de quienes buscan honor por sus cargos o funciones. En el fondo, todos somos amados solo por atributos prestados, nunca por un yo desnudo, que, tal vez, ni siquiera existe como objeto de amor. Cuando faltan la gracia y el divertimento, queda el tedio, una experiencia directa de la nada. Nada es tan insoportable para el hombre como estar en reposo, sin pasiones ni ocupaciones. Entonces siente su vacío, su abandono, su impotencia. Del fondo del alma brotan tristeza, maldad, desesperación. La diversión puede disipar la tristeza, pero no la insatisfacción, porque el deseo humano es infinito, y solo lo infinito, solo Dios, podría colmarlo. Así, también la conversión es una experiencia de la nada, pero de un tipo nuevo, no la nada ontológica de la criatura finita, ni la nada moral del pecador, sino la nada espiritual del aniquilamiento ante Dios.
El amor que sentimos por Dios, nacido del amor que Él nos tiene, llena el vacío que somos, un vacío que las cosas perecederas solo podían disimular. Colmarlo es, a la vez, revelarlo y suprimirlo. Así, el alma, incapaz de rebajarse lo suficiente ante su propia imagen, ni de elevarse lo bastante hacia ese bien supremo, desciende más y más a los abismos de la nada. La verdadera conversión consiste en aniquilarse ante el ser universal. Aniquilar una nada es posible, porque esa nada, el yo, solo existe cuando se ama a sí misma, entregada al vacío de la concupiscencia. En cambio, se disuelve en Dios cuando renuncia a amarse exclusivamente y se vuelve hacia Él, el ser universal que lo contiene, lo ama y, al salvarlo por la caridad, abole su amor propio. Este es el espíritu del Evangelio. Quien quiera salvar su vida la perderá, y quien la pierda por mí, la hallará. Para Pascal, es la elección entre la idolatría y la cruz, entre el falso Dios que creo ser y la nada que soy. La cuestión no es simplemente ser o no ser, sino que solo Dios es verdaderamente. Fuera de Él, nuestro ser es ilusorio. Solo puedo existir en Dios si renuncio a existir fuera de Él. Salvarme no consiste en preservar mi yo, sino en abolirlo, morir a mí mismo. Es el camino místico de la cruz, donde, como San Pablo, puedo decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para Pascal, Dios está donde yo no estoy, y su reino está en mí, solo si ya no hay en mí espacio para el yo, sino únicamente para Él. La perfección no es alcanzable en esta vida. El camino real, según Pascal, pasa por etapas. Primero, amarse solo a uno mismo. Luego, amar a Dios por amor propio. Y, al final, si Él lo quiere, amar a Dios por Él mismo, cuando Dios sea todo en todas las cosas. Dios es el principio y el fin. Cristo, el centro hacia el que todo converge. El ser humano, lejos de ser fuente de verdad o bondad, solo engendra errores y faltas. Nuestro único enemigo somos nosotros mismos, por ese amor propio que nos extravía y separa de Dios. El yo es obstáculo, y solo Dios puede sanarnos de él. Sí, como decía Pascal, existe una oposición invencible entre Dios y nosotros. La salvación no está en nuestro lado, sino en el suyo, opuesto al yo. La verdadera religión es lo contrario del amor propio. La piedad humana aniquila al yo humano. Dios es el único capaz de transformar esta nada que somos en el ser infinito que Él es. Y en realidad, no tenemos más que perder que esa nada a la que nos aferramos. Perderla, por gracia, es la única forma de salvarnos. Nadie puede resistir al amor, ni al amor propio, en el pecado, ni al amor de Dios, en la gracia. Por eso,
Toda la fe se resume en Jesucristo y en Adán, y toda la moral en la concupiscencia y en la gracia. Todo se juega en el amor, entregado o perdido, pervertido o convertido. Esta perspectiva revela un Pascal distinto al habitual, menos polemista y menos matemático, aunque genio en ambos terrenos, menos humanista, pues el hombre no es origen del amor, salvo en el pecado, pero más humano, más sensible, más afectivo. El Dios de Pascal es un Dios sensible al corazón, y el amor reina, con rostros distintos, en los tres órdenes que nos atraviesan y desgarran. El orden de la carne es el amor de los placeres corporales. El orden del espíritu es el amor del conocimiento. Y, por encima, el orden del corazón, que enfrenta el orgullo y la caridad, el amor propio frente al amor de Dios. Este tercer orden no se reduce a los otros dos, ni puede gobernarlos. Así, en esta vida, estamos condenados a la pluralidad de amores y de objetos de amor. El amor es múltiple, y esa multiplicidad, inscrita en el corazón humano, nos impide alcanzar una satisfacción definitiva. El amor nos salva y también nos pierde, pero no es el mismo amor. Solo el amor que Dios tiene por nosotros salva. Solo el amor que nos tenemos a nosotros mismos nos pierde. Estos amores no son ideas abstractas, son nuestra vida misma, nuestra felicidad o desgracia, nuestro pecado o nuestra gracia. El Dios de Pascal no es un concepto distante, sino el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Jesucristo, que se dirige a cada uno de nosotros de forma personal y nos dice: pensaba en ti en mi agonía, derramé gotas de sangre por ti. Te amo más ardientemente de lo que tú has amado tus mancillas. Aniquilar el yo no es desaparecer, es ser salvado en Dios y por Él, en el amor y por el amor. No se hizo el hombre para sí mismo ni para esta vida, sino para la infinitud, para un reino que no tendrá fin. El amor es el centro del que dependen todos los demás temas. Nada vale sin el amor que ponemos o recibimos. Y quizá lo más hondo que podamos decir sobre él es lo que Pascal experimentó una noche de fuego. Alegría, 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 lágrimas de alegría. Si estas palabras han encendido algo en ti, no dejes que se apague. Suscríbete y acompáñame en el próximo video. Si crees o no en Dios y te gusta este tipo de contenido, házmelo saber. Así seguiremos descubriendo a los mejores pensadores de la vida humana.